Nuestro separador lo anunciaba, estamos en el segmento de desafíos inclusivos. Estos son informes realizados por el equipo periodístico de Integrándonos. Este es un proyecto educativo y terapéutico del Taller de Comunicación de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli de la provincia de San Juan. Todos estos informes los pueden encontrar en el Facebook de Integrándonos San Juan. Pero también estamos acompañadas del doctor Roberto Alejandro de Acuña. Él es docente e investigador de la FACSO de la Universidad Nacional de San Juan y es con quien vamos a hablar enseguida. Pero, buenos días, te saludamos antes. Y feliz día. Muchas gracias. Pero es momento de conocer un informe que se trata de la historia de Simón Younes Nali, un jugador compulsivo que necesitó ayuda profesional para escapar de la dependencia tecnológica. Mi problema empezó hace ya muchos años, por suerte ya es algo más controlado, pero que sigue estando presente. Fue más o menos a la edad de 13, 14 años recurrir por ahí de una manera muy excesiva al uso de los videojuegos, al uso de tecnologías, que eso por ahí lo he llevado yo como una manera de luchar con mis problemas. Muchas veces uno intenta evitar, intenta no enfrentar y es como que toma esa adicción o toma ese uso, en mi caso, de la tecnología como un método de escape de lo que son los problemas, una manera de huir de la realidad. ¿La tecnología existe como una adicción? Primero quiero diferenciar lo que es el juego con la tecnología. Nosotros como juego llamamos a la ludopatía infanto-juvenil, que hoy es considerada como un trastorno mental, que es el videojuego en redes. Ese vínculo con el videojuego donde la persona, el niño, la niña, deja de hacer las cosas cotidianas, donde no puede como controlar el tiempo. Aumenta la frecuencia e intensidad del uso. Eso es el juego. En cuanto a la tecnología, no se ha considerado todavía como una adicción, sí una dependencia a lo tecnológico. Por ejemplo, el celular. Yo creo que es muy importante el uso responsable. Yo siempre digo que no demonizamos la tecnología, al contrario, la celebramos. Bien usada es un mundo maravilloso, mal usada es peligroso. Todo comenzaba con que yo ya me levantaba e inmediatamente quería estar conectado de alguna manera con la tecnología, ya sea con el celular o la computadora, que era algo que siempre me pasaba. Si no estaba usando el celular, estaba usando la computadora. Y eso muchas veces me ha llevado a afectar de manera en la que yo no tenía ganas de comer, no tener ganas de salir, porque por ahí tenía amigos que organizaban juntadas, organizaban salidas y yo no quería saber nada, o era como que yo estaba metido en lo mío. Yo estoy bien así, no necesito nada más. Por eso es tan importante esto de saber cuándo es un juego compulsivo, cuándo es una tecnopatía compulsiva, es decir, cómo nos damos cuenta también. Por ejemplo, cuando la persona pasa mucho tiempo en una tecnología, ya sea un aparato como un celular, una tablet, el televisor, Netflix, cualquier cuestión es tecnológica y no tiene como el uso ni la frecuencia del tiempo. Se demora más de lo normal, empieza con faltas de apetito, por ejemplo, empieza con insomnio, que pasa toda la noche revisando el Instagram, revisando el Facebook. Eso también se puede generar una dependencia. Y la tecnología lo que ha hecho es cambiar algunos aspectos de la sociedad. Si es bueno o es malo, y el tiempo lo va a decir. Ahora, como tecnólogo, yo lo veo como bueno, porque permite hacer las cosas más rápidas, hacer las cosas más eficientes, permite mejor productividad. ¿Está bien? Lo grave es aquel que no se engancha en este tema y queda fuera del sistema, que es lo que sucede generalmente con la gente más grande. ¿Cómo llegaste al tratamiento? Mi mamá en ese entonces ya estaba buscando una manera de ayudarme, de darme una solución psicológica, porque primero como que intentamos entre familia internamente tratar de ver lo que me pasaba, tratar de darle un arreglo. Cuando vio que era algo que ya iba más allá de lo que podía hacer, cuando ya escapaba de sus manos, recurrió a José Casati, que es mi psicólogo y con el que me ayuda en el tratamiento. ¿Desde qué edad empieza la adicción a la tecnología? A partir del primer contacto con la tecnología es importante ese compromiso de los padres para regular. El chico necesita también de la tecnología porque es un avance tecnológico que es muy necesario para el aprendizaje también y para la pertinencia o pertenencia al grupo. No la podemos sacar. Por eso nosotros hablamos de puente, generar puente en el uso responsable de tecnología.
Por eso es importante a temprana edad tener un compromiso mayor del padre para este crecimiento hasta que las neuronas estén maduras, ya pueda autosustentarse solo, es decir, poder manejarlo y controlar sus emociones solo. Usted que trabaja en la universidad con jóvenes, ¿cómo ve el uso de la tecnología? Bueno, después de la pandemia indudablemente se ha producido un vuelco de toda la sociedad en el uso de las tecnologías, pero indudablemente todo el mundo tiene un manejo extensivo de la tecnología, sobre todo a nivel universitario, porque hay que trabajar con plataformas. Y esto es una cuestión que llegó, vino y se quedó. O sea, hoy en día vamos a seguir estudiando con plataformas, aunque también vamos a tener actividades presenciales, ¿no? ¿Cómo se pediría ayuda? Mira, primero antes de pedir ayuda hay que dejarse ayudar también, porque primero hay que aceptar que algo no está bien. Así, cuando yo estoy mucho tiempo en los juegos, en la tecnología, primero tengo que aceptar que algo no está bien. ¿Quién maneja a quién? Si me siento que realmente estoy perdiendo las ganas de hacer otras cosas, si realmente he bajado el rendimiento académico, si empiezo a sentirme irritable, con cambios de humor, hay que pedir ayuda profesional. Por eso es lindo esta charla para que todos los papás y todas las mamás sepan que hay una fundación que trabaja esta temática. Busquen una distracción. Busquen mantener la cabeza ocupada, busquen de alguna manera, si bien no digo ignorar esos problemas, pero sí obvio hay momentos en los que uno necesita despejarse un poco o necesita de alguna manera mantener la cabeza ocupada en otra cosa, para no estar taladrando y taladrando. Y ahora sí es momento de hablar con nuestro invitado. Él es sociólogo, Roberto Dacuña. Hablar un poco de lo que produce el uso o abuso, ¿no?, de las redes sociales, pero en la sociedad en general, ¿no? ¿Hacia qué sociedad estamos yendo con esto? Sí, a mí me parecía muy interesante la intervención de los colegas en el video, porque unos planteaban la cuestión desde lo que es la conformación de la personalidad, del sujeto y cómo afecta la intromisión de la tecnología y de las redes en esa conformación de esa subjetividad. Después hablaban con un especialista que refería a la potencialidad que tiene el uso de las tecnologías. Desde la sociología nosotros lo analizamos particularmente como un fenómeno, como un hecho social que, refiere a los procesos de expansión de los medios de comunicación en las sociedades modernas. ¿Estamos de acuerdo? Y en particular, en lo que advertimos acá, es que la entrada de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos modos de comunicación, de información y de relación, lo que modifican y desestabilizan son los antiguos modos de articulación de la vida social. Claro. Yo lo comentaba con algunos colegas, nuestras relaciones hace 70, 80 años estaban inscritas en instituciones que tenían una referencia espacial. Nuestro mundo estaba constituido a partir de una institución deportiva, la propia institución escolar, la familia, y nuestra cotidianidad transitaba por esos lugares y había un tiempo para todo. ¿Estamos de acuerdo? Eso hoy ha cambiado. Hoy le llaman switchear, ¿no? Es decir, hoy nosotros mismos podemos estar en este momento, en esta entrevista, y a mí me están entrando 3, 4 mensajes con información de mi trabajo que apenas salga de acá, inmediatamente voy a estar trabajando sobre eso. Es decir, la constitución de ese espacio es ya muy relativa, y esto modifica, es decir, es un mundo, lo que hacen las tecnologías es generar mundos de vida, cotidianeidades que son muy diversas y a las cuales a nuestras generaciones nos resultan impactantes y choqueantes, y por eso genera ese temor, ese miedo. ¿Cómo controlar esto? Las sociedades tienden a tratar de autorregularse y controlar estos procesos, es decir, y ahí es cuando entra el riesgo y el temor sobre nuestros jóvenes. Claro, es como que todo el tiempo, al estar pendiente de eso, ¿no? ¿Cómo lo estudian ustedes sociológicamente, digamos, la sociedad? ¿Cómo está actuando ante esta situación, más que nada de las tecnologías? Porque hablábamos recién, antes era la radio, ¿no? Bueno, hoy son otras tecnologías, pero por ahí hay edades o grupos etarios que aún no tienen la madurez suficiente para regular de hasta dónde es uso y hasta dónde ya se puede transformar en una adicción. Bien, ahí hay una cuestión que es interesante
los sociólogos tratamos de no unificar. Digamos, cuando Claro. pensamos en los jóvenes, siempre pensemos en una sociedad, en las tremendas desigualdades que hay en una sociedad y cómo heterogénea. esa heterogeneidad refiere a modos de utilizar un producto, en este caso la tecnología o las redes, de manera muy diversa según sectores sociales. ¿Estamos de acuerdo? La cuestión acá fundamental es que los grupos sociales le damos distinto uso. Nosotros creemos que todos los jóvenes trabajan con las redes, consumen, producen, porque en las redes y a partir de estas, nosotros tratamos de no llamarles herramientas, sino a través de estos medios desde los cuales se produce subjetividad, los usos son muy diversos. Claro. ¿Cuándo empiezan a ser riesgosos? Como cualquier otro riesgo social, como es, por ejemplo, el estar por debajo de la línea de la pobreza, el no acceder a la educación. Es decir, toda nuestra juventud entra en riesgo y uno de los riesgos a caer en la adicción o a un uso no adecuado de un medio tiene que ver está directamente relacionado con su posición social. Bien, pareciera que no, pero en realidad ustedes piensen que hay un sector social, por ejemplo, una clase media, que tiene el acceso a una cantidad de tecnologías, como es por ejemplo el control de usos de software para controlar el cómo va a consumir nuestro hijo determinada aplicación. Bueno, ¿quién tiene acceso a esa información? ¿Quién tiene acceso a esos software y a la utilización de esos software? Son solamente algunos grupos sociales. Claro. Entonces el riesgo no es un riesgo solo psicológico en cuanto al exceso del uso de la tecnología, sino que tiene que ver con las cuestiones sociales y con el acceso que tenemos determinadas clases a un conocimiento sobre lo que es ese instrumento y al control que podemos tener sobre ese instrumento en clave de acceso a información, conocimiento Claro. sobre porque, por ejemplo, cuando yo tengo la posibilidad de conocer los grupos sociales en los que están mis hijos, por ejemplo, que son sus grupos de trabajo, sus grupos de estudio, sus grupos de deporte, ahí hay una relación entre el uso de la tecnología y las redes con la vida cotidiana anclada en procesos de sostenimiento de la vida cotidiana. Claro. Ahora, cuando no hay en clave de espacialidad y de materialidad una constitución de los procesos de socialización en estos ámbitos, tenemos a un sujeto que está desanclado. Claro. Y la red termina siendo un lugar inmediato desde el cual poder generar cierta sensación de certidumbre y de ubicación. Por último, ya para ir cerrando, porque nos Sí. podemos quedar Claro. hablando muchísimo, pero lo que consumimos, Sí. ¿es lo que pensamos? Sí, seguramente Socialmente, tiene que ver ¿no? con eso. Lo que consumimos es lo que pensamos y ahí como buen sociólogo también te tengo que decir que un mismo producto, de una misma información va a ser analizada y va a ser apropiada por los grupos sociales de manera muy diversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una misma información va a ser significada por estos grupos de manera muy distinta. Y es ahí donde justamente, insisto, la idea de la democratización de las tecnologías no refiere solo al acceso a una aplicación o al acceso a alguna tecnología, como puede ser una PC o como puede ser una notebook, como Sí. puede ser, sino al contenido Al uso. y al contenido que hay dentro de eso, ¿sí? Y a la reflexión sobre esos contenidos. ¿Cuántos grupos sociales y qué sectores sociales son capaces de reflexionar sobre eso sin hacer un consumo, sin realizar un consumo, digamos, Como inconsciente? ser un consumidor más crítico en ese Exactamente. sentido, ¿no? De eso se trata. Muchísimas gracias, Roberto. No, por favor. Muchas gracias a ustedes.